Una palabra tremenda, una palabra maravillosa que cuenta la historia que el pueblo de Israel, después de que estuvieron muchos años en cautiverio, en un momento dice que Dios les dijo que ya era el tiempo de la bendición. Habían atravesado muchas luchas, pruebas. Dice que ahora era un tiempo distinto, un tiempo nuevo, un tiempo de fe. Entonces el pueblo se dispone para escapar del tiempo malo. ¿Sabes? La Biblia dice, como David decía, ¿quién me dice alas como paloma para volar lejos? Me iría lejos a un lugar de refugio, para que Dios me sustente, para que Dios me dé la paz y la tranquilidad que necesito. Él estaba atravesando momentos duros. El pueblo de Israel dice que fue llevado cautivo a Babilonia, y en un momento, dice la Escritura, que la gente le decía, ¿por qué no nos cantan esas canciones tan bonitas que tienen ahí en Israel? Y dice que ellos decían, ¿cómo podremos cantar canciones de alabanza estando en tierra de aflicción? ¿Cómo podemos estar contentos estando aquí en medio de este sufrimiento? Entonces cuenta la Escritura que ellos habían colgado las arpas, habían guardado todos sus instrumentos y no querían tocar. No se escuchaba cántico de gozo entre el pueblo de Israel. Estaban cautivos, no había motivos para gozarse. Entonces dice que después de cierto tiempo, Dios ve que ya era el momento de darles la libertad. Era el momento de que Dios actúe. Era el tiempo de que Dios los liberte. La Biblia dice que a veces nosotros por nuestra propia cuenta nos metemos en problemas, encontramos dificultades, encontramos pruebas, caemos esclavos de las garras del diablo. Entonces luego Dios tiene que venir y libertarnos. La Escritura dice, una cosa sé, dice Dios, que yo hice al hombre justo, pero ellos buscaron sus muchas perversiones. Algunos dicen, yo no puedo cambiar. Eso es mentira. Todos pueden cambiar. Esa es una excusa. Todos podemos decir, yo no puedo cambiar, y seguir haciendo lo malo que hacíamos antes. El que toma dice, yo no puedo dejar de tomar. Eso es mentira. Aquel que se droga dice, no, pastor, es que usted no sabe lo que es la droga. Nunca nadie salió de la droga. Es más, nos terminamos volviendo locos, dice, y le ponen misterio. Yo digo, en lugar de mostrar lo que es fácil, nos quieren hacer tener miedo de que nadie va a salir de la droga. Así hablaba yo con uno, decía, no, nadie sale. Y si sale alguno, sale medio loco, dice. Así. No va a ser como una hermana que venía a la iglesia, cuando veía que un hermano cometió un error, dice, las drogas que consumía antes le habrán dejado medio mal la cabeza, decía. Es que esa hermana tenía una lengua terrible. Terrible. No quedaba nadie en pie delante de ella. La Biblia dice que la lengua es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Dice la Biblia que es un pequeño miembro, pero que se jacta de grandes cosas. La lengua dice que toda cosa en el mundo puede ser controlada, todo animal, dice, es más, Dios desafía, dice, cualquier animal que encuentren salvaje lo van a terminar domesticando, lo van a terminar domando, pero la lengua, dice Dios, no la podrán domar. No la podrán domar. Alguno dice, ve pastor, ahí está. No podemos salir de las drogas. No podemos dejar el alcohol. El que nace violento no cambia. Yo conocí a otra persona que decía, no, dice, ¿para qué te vas a romper la cabeza? El que nace para pito nunca llega a corneta, dice. Ahora sí es fácil, ¿cierto? Cada uno asume la situación que está viviendo y se deja morir y deja pasar los días y trata de sacar o acomodar su vida a la realidad que le toca o a la realidad que le tocó, y listo. Y se acabó la historia. Nadie puede salir de un loquero, pastor. El que está en un loquero no sale más. Ya era el loco no cambia, porque es una enfermedad, es un trastorno. ¿Cómo se lo puede hacer cambiar a uno que está trastornado? Dice. No puede cambiar. No puede cambiar al drogadicto, no puede cambiar aquel que está en una clínica de salud mental, no puede cambiar. No puede cambiar aquel que consume drogas, el que consume cigarrillos, aquella persona que es una persona histérica, nerviosa, no puede cambiar, porque es su carácter, es parte de ella misma, no puede cambiar. Y eso es lo que nos dicen. Y dice, y es más, el ejemplo que usted puso, pastor, ahí está, el que tiene la lengua así larga no va a cambiar más, pastor. Pero le podemos cortar un poquito. Pero la Biblia dice otra cosa. El pueblo de Israel habían colgado las arpas y dijeron, aquí ya está todo dicho. Pero Dios dijo, yo los voy a ayudar. Por sus propias fuerzas no pueden. Claro que es difícil salir de las drogas. Claro que es difícil. Alguno dirá, pastor, y el que es homosexual, ahí está. ¿Y ese qué me dice?
Claro que también es difícil para aquel que está en homosexualismo, en lesbianismo. Es dificilísimo, pero no imposible. Alguno dirá, pastor, yo diría que es imposible. Bueno, puede ser imposible para los hombres, pero la Biblia dice que lo imposible para los hombres, posible es para el Señor. Aleluya. Yo he conocido varones que ejercieron el homosexualismo por años. Después se casaron, tuvieron hijos, cambiaron sus vidas. Y si hoy uno los ve, no lo puede creer. No puede creer que hayan salido del homosexualismo. Algo tremendo. Pero el diablo te está diciendo en tu mente que no se puede. Entonces, yo nací así, pastor. Yo soy así medio tibio, medio carnal, pero quiérame así como soy, pastor. Bueno, así le dice el marido a la esposa. Yo soy medio loco, vos viste, pero perdoname. Pero quereme así como soy. La mujer lo quiere 1 año, lo quiere 2, lo quiere 4, lo quiere 5. En el 7º año ya no lo quiere más. No es más fácil decir ayúdame a cambiar. Voy a poner mi fuerza y mi corazón, le voy a pedir ayuda al Señor para cambiar. En lugar de pedir que los demás te acepten como sos. En lugar de pedir que los demás, que no tan solo vos asumas tu dolor, tu angustia, sino pedirle a los demás que también te asuman en esa condición, en esa situación. El pueblo de Israel había sabido que ellos iban a estar esclavos por muchos años. Colgaron las arpas y dijeron, bueno, aquí hasta la muerte. Y así pasaban los años. Mas un día vino palabra de Dios a los que estaban en el pueblo. Y los que antes eran desanimados, en un momento alguien vino y dijo, ¿sabes qué? Dios me habló. ¿Y qué te dijo el Señor? Que nos va a libertar. Que nos va a libertar de los babilonios. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con qué armas? Si fuimos a pedir ayuda a los egipcios y salieron los babilonios y los destruyeron, ¿a quién le pediremos ayuda? Pero Dios dijo, sin armas, yo los voy a libertar. Y el pueblo que estaba afligido comenzó a tener esperanza. No una esperanza de que ellos por su propio medio podían cambiar, sino una esperanza de que Dios tenía el poder para cambiar las circunstancias. A pesar de que estaban esclavos en la superpotencia que era Babilonia en aquellos días, nadie podía escapar. Nadie podía huir de su mano. Es como pedir que alguien le haga frente a los Estados Unidos en estos días. Nadie. Es imposible. Ellos pueden invadir y hacer guerras preventivas por donde quieran. Así que cuidado. Y nadie puede decir nada. Cuando quieren respetan la ONU, cuando no quieren no la respetan. Es así. En aquellos días Babilonia era una superpotencia, un imperio. Entonces vino palabra de Dios y Dios le dijo, yo los voy a libertar, yo los voy a salvar, yo los voy a redimir. Algunos no creían, pero otros comenzaron a tener esperanza. El primer cambio fue en la esperanza, en el estado de ánimo. Ahí comenzó el milagro. Hay veces que uno tiene que cambiar, pero el primer cambio va a empezar en nuestro estado de ánimo, en nuestra fe, en la convicción de saber que Dios está de nuestro lado. Y cuando peleamos, no peleamos solos. La Escritura dice que Él nos dará las fuerzas. Él nos dará el poder, Él nos da la autoridad. Si uno dice que las drogas son más fuertes y que uno no las va a dejar, entonces indirectamente está diciendo que Dios no tiene el poder sobre las drogas, que Dios no tiene el poder para transformar a un homosexual, a una lesbiana, que Dios no tiene el poder para transformar a un delincuente, a un desquiciado mental. Entonces el poder de Dios es limitado. Dios nada puede hacer. Los que estaban en Babilonia comenzaron a creer. Y dice que empezaron a alegrar su corazón. Empezaron a tener un ánimo diferente. Ahora su estado de ánimo estaba cambiando. Ahora estaban en bendición. Y de a poco dice que Dios les siguió hablando a uno y a otro. Y el pueblo empezó a animarse unos a otros. Comenzaron a creer. Vino palabra a Esdras. Y así fue como Esdras empezó a guiar al pueblo. Hablaron con el rey. El rey dijo, yo los voy a dejar ir. Así que ustedes me dicen que vienen de parte de Dios. Y ellos le dijeron, sí, Dios nos dijo que nos dejes ir. Y él decía, ¿y cómo es tu Dios? Y nuestro Dios es grande, es poderoso, decían ellos. Entonces dice que se firma aquel famoso edicto de Ciro y dejan que cada pueblo vuelva a su tierra, que los judíos vuelvan a su tierra, todos los esclavos. Entonces dice que el rey le llamó a Esdras y le dijo, ¿sabes qué, Esdras? El viaje es muy largo y es muy peligroso. Hay muchos ladrones, hay muchos bandidos, hay mucha gente, tribus que viven del saqueo. Y seguramente cuando ustedes vayan se van a topar con muchas de ellas.
Quieren que les ponga algunos soldados para que los cuiden. Entonces, ¿sabes qué dijo Esdras? La pensó en un momento, dijo, la verdad que sí tiene razón. Pero dijo, me dio vergüenza pedirle guardia al rey cuando le había hablado de un Dios grande. Entonces dijo, no, rey, dijo, si te hemos dicho que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, Él nos guiará por el camino del desierto, los cientos de kilómetros que hagamos, entre montañas, ríos y valles, y Él nos cuidará, y Él nos protegerá, y saldremos de aquí en paz, y llegaremos a nuestra tierra en paz. Dice que Esdras un poco titubeaba, pero decía, yo no puedo decirle que es un Dios grande, y después andar pidiéndole que me cuiden. Y así salió el pueblo de Babilonia, y se volvieron. Esto fue otra vez. Ya habían estado esclavos en Egipto, pero esta vez cayeron esclavos en Babilonia. Y empezaron a volver de a poco los contingentes y las familias. La Biblia dice que cuando llegan a Jerusalén comienzan a reconstruir porque la ciudad había sido totalmente destruida, completamente destruida. Y terminaron el templo. No tenían dinero, no tenían grandes recursos, apenas algún poco de ayuda. Terminan el templo, la gente lloraba cuando el templo se había levantado. Algunos que habían visto la destrucción y ahora veían el templo levantado, dice que no contenían las lágrimas al ver que Dios había cumplido su palabra, que Dios era un Dios grande. Pero la historia no termina ahí. Ahí comienza la historia. Ahí comienza la historia de un varón llamado Nehemías, del cual vamos a conocer hoy. Este varón Nehemías dice que aún se encontraba, porque venían de a contingentes, de a grupos, y todavía se encontraba allá en Babilonia, en un lugar importante en la corte del rey, pero era un hombre de Dios. Dice que en un momento Dios despierta su corazón y le dice, ¿sabes qué? Te tienes que ir porque el templo ha sido levantado, pero falta algo. El templo no tiene protección, la gente no sabe defenderse por sí misma. Los enemigos le andan mediando. Tarde o temprano Jerusalén volverá a caer en manos de otro adversario. Tienes que volverte. Entonces dice así como Nehemías le dice al rey, ¿sabe qué, rey? Dios me está diciendo que me tengo que ir. Tengo que ir a ayudar a mi pueblo. Mi pueblo ahora adora a Dios. Mi pueblo ahora cree en Dios. Pero mi pueblo tiene que aprender a defenderse de los ataques del adversario. Y no tiene murallas. La ciudad está sin protección. Todos los muros están caídos. Dice que el rey lo bendice y le dice, vete y haz conforme tu Dios te ha puesto en tu corazón. Así Nehemías se va. Y dice que llega de noche a Jerusalén. Y cuando llega estaban todas las piedras volteadas, todo tirado en un desastre. Lo único que estaba en pie era el templo y algunas casas que habitaban ahí. Y cuando él ve todo eso, dice que llora en su corazón, le da tristeza. Todas las piedras estaban ahí, pero la determinación era la que faltaba. Sabes que Nehemías no se trae de Babilonia ni piedras, ni nada por el estilo, ni obreros. Estaba todo para levantar, pero lo que faltaba era la fe, era la convicción, era la determinación de fortalecer la obra del Señor. La Biblia dice entonces que Nehemías al otro día se levanta y comienza a hablar con la gente y por jefes de familia los ordena y les dice, vamos a levantar las murallas de la ciudad del Señor, de Jerusalén. Y empieza a ordenar a cada uno y le asigna a cada uno un tramo para que comiencen a trabajar. Y dice que algunos se animaron, dijeron, sí, Dios nos va a bendecir. Y comenzaron a trabajar. Pero no había obreros. Y dice que entre que ellos trabajaban, pasaban los enemigos por lejos y los amenazaban. Entonces dice que ellos tenían que trabajar con las espadas ceñidas a la cintura por las dudas. Porque en algún momento podían venir a atacarlos y ahí nomás tenían que sacar la espada y comenzar a defenderse. Dice que con una mano construían y con la otra sostenían las espadas en algunos casos, por prevención. Y la gente comenzó a hacerle burla de ellos, diciendo, nunca van a terminar jamás de levantar estos muros, jamás lo harán. Pero Nehemías comenzó a poner manos a la obra. Y dice la Biblia así, capítulo 6 del libro de Nehemías, versículo 1, dice Dios, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió
Amías, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual había escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces empezó a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso. Glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta los cielos de los cielos. Aleluya. Tu alabanza, digno es Él. Una palabra tremenda. Dice la Biblia entonces que Nehemías finalmente había levantado todo. Después de muchos meses de trabajo, todo estaba levantado. Y entre que al principio la gente se burlaba de él cuando veían apenas el muro, que había 2 o 3 piedras de altura, se reían. Pero cuando ya vieron que todo estaba levantado, excepto, dice que solo faltaba poner las puertas, entonces dice que estos 3, Sanballat, Tobías y Gesem el árabe, se levantaron con ira. Dijeron: vamos a decirle al rey de Babilonia que planea en rebelarse, planea en él nombrarse como un rey. ¿Y sabes qué le dicen a Nehemías? Le dicen: ven, juntémonos en una de las aldeas en el campo de Ono, vamos a charlar ahí, tenemos un asunto por ahí. Él dijo: no, porque yo construyo una gran obra. ¿Sabes que una de las artimañas de Satanás es el diablo? Es que no hagas la tarea y no encares la tarea que tienes que encarar, que no tomes la responsabilidad de dar los pasos que debes dar. Dios quiere dar un milagro, Dios mueve su mano con poder. El hecho de que estés escuchando hoy este mensaje es parte de la bendición de Dios. Pero luego falta la determinación nuestra. Dios los libertó de la tierra de Babilonia, pero ellos comenzaron a levantar el templo, y luego deberían haber levantado las murallas, mas no tenían esa determinación. Hizo falta que venga Nehemías. Nehemías no trajo nada especial. Nehemías trajo la fe, la convicción de saber que si él da un paso, el Señor te ayuda a dar otro paso más. De saber de que si tú te animas a levantarte en fe, el Señor te respalda. La Biblia dice: impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y no van a sanar si no le oras nunca. Dios no va a hacer un milagro si no le pides. Probadme, dice Dios, en esto. Están pobres, dice el Señor. Pruébenme. Probadme en esto. Traed vuestras ofrendas, traed vuestros diezmos al alfolí, dice Dios. ¿Cómo Dios le pide a los pobres que traigan ofrendas y diezmos? Y el pobre dirá: pero si yo quiero que Dios me prospere. Pero Dios dice: pero tienes que actuar en fe. El milagro no anda sino por la autopista de la fe. Traedme, dice, las ofrendas, los diezmos al alfolí. Mostrame que crees en mi palabra, y vas a ver cómo yo abro la ventana de los cielos y hago derramar bendición sobre tu casa hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Hago multiplicar los bienes, multiplicar la prosperidad. El pueblo había visto parte del milagro de Dios, pero le faltaba dar el segundo paso. Habían levantado el templo, pero sabes que a veces recibes a Cristo en tu corazón, conoces la bendición de Dios, pero luego no hay murallas, y el diablo entra y sale como Pancho por su casa, como decimos, como él quiere. Viene a tu mente, te tira cualquier cosa y ya tu lengua comienza a andar como automática, lengua automática. Escuchas algo y ya la lengua reacciona, anda sola. Es porque no hay murallas. Las murallas eran para contener los ataques del adversario. Entonces, para llegar al templo, que era el lugar más importante en aquellos días de la ciudad, los enemigos tenían que primero tratar de destruir las murallas, para luego atacar
el templo y robar los tesoros. Porque en los templos se encontraban los grandes tesoros de las civilizaciones antiguas. En los templos de los egipcios estaban las ofrendas, oro, plata. En los templos de los judíos estaban las ofrendas de ellos. La Biblia dice que cuando había guerra, dice que en una oportunidad hubo guerra de los filisteos con los hijos de Dios. Y los hijos de Dios andaban mal. Esa era la verdad. Andaban mal. Uno puede ser un hijo de Dios, pero si anda mal, no pasa nada. Pero pastor, si yo soy un hijo de Dios, la Biblia dice que todos los que hacen la voluntad de Dios y son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Uno puede decir que es un hijo de Dios, pero ¿cuál es ese hijo que abre la puerta, se va a la hora que quiere y vuelve a la hora que quiere? Y en un momento el padre le dice, bueno, será mi hijo, pero yo no te voy a aguantar así. Y no puede disfrutar de las bendiciones de ser parte de la familia, porque está actuando mal. ¿Sabes qué? Dice que en un momento los filisteos comienzan a atacar a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel salen a la batalla, en fe, pero andaban mal. Salen en fe, pero andaban para atrás. Estaban destruidos espiritualmente. Pero ellos tenían el ánimo humano. Decían, vamos a pelear con estos. Mira la espada, y agarraban la espada y hacían piruetas. Y fueron. Y dice que se enfrentaron en algunas primeras batallas, algunas escaramuzas de batallas. Y dice que los filisteos prevalecieron. Entonces se replegaron. Dijeron, vamos a redoblar la apuesta. Es más, vamos a pelear con la fuerza que tenemos. Dijeron, y vamos a traer el arca del pacto, dijeron. Porque ya veían que con su fuerza no iba a pasar nada. Entonces alguien dijo, bueno, pero Dios está con nosotros. Y el arca del pacto era uno de los símbolos más sagrados que tenían los hijos de Israel en aquellos días. Era un cofre de oro que tenía una tapa arriba, y en la tapa había dos querubines sentados tocándose con las dos alas, unos con otros. Al costado de aquella caja había dos anillos de cada lado. Sobre él los sacerdotes ponían una vara de madera recubierta con oro y la transportaban de esa manera. Adentro del arca estaban el maná, las tablas de la ley que había recibido Moisés en el monte Sinaí, y la vara de Aarón que reverdeció. Ellos conservaban todo esto ahí. Era uno de los símbolos más sagrados. Estaba en el lugar santísimo, aquel lugar en donde el sacerdote entraba solo una vez al año. Y a veces, si se moría, lo tenían que sacar con algún hilo o algo, porque nadie podía entrar ahí. Si andaba mal y la gloria de Dios lo mataba, entonces con una soga que llevaban atada a la cintura lo traían para afuera. Así, era lo más sagrado. Entonces dijeron, con el arca los matamos a todos, dijeron. Entonces dice que llevaron el arca, y los filisteos estaban del otro lado viendo por allá en la otra colina que estaban los hijos de Israel. Y dice que de repente estaban los filisteos ahí y escucharon un estruendo tan grande que dice, según la escritura, que la tierra tembló, porque cuando vieron los hijos de Dios que llegó el arca al campamento, los soldados gritaban, zapateaban, decían, ahora tenemos el poder, decían. Así como la cruz que a veces llevas aquí en el pecho y piensas que tienes el poder con cruz y todo, sabes que el diablo va a agarrar esa cruz y la va a empezar a masticar. Así como las estampitas que algunos dicen, no, yo cuando ando con esta, dice, la tengo en la billetera ahí. ¿Sabes cuántos perecieron con estampitas y todo? ¿Sabes qué dice? Que entonces los filisteos, dice que escucharon y empezaron a tener miedo, pero entre ellos dijeron, bueno, esforcémonos, hagamos lo que podamos porque ya estamos en esto. Y si salimos huyendo va a ser peor, porque nos van a perseguir y nos van a matar a todos. Esforcémonos, de alguna manera tratemos de pelear. Y decían, los dioses han descendido al campamento de los israelitas, decían ellos. Pero dice que salieron al campo de batalla los filisteos, y los judíos también. Y los judíos estaban animados porque decían, Dios está con nosotros. Pero lo único que tenían era el arca. No tenían una vida de bendición, no tenían la protección espiritual. Entonces dice que los filisteos se enfrentan en batalla contra los hijos de Israel y los vencen y los derrotan y capturan el arca del pacto y se la llevan. Dice que cuando se la llevan, ¿a dónde se la iban a llevar? ¿A dónde dijimos que se llevaban los tesoros más preciados? Al templo. Entonces dice que se la llevan al templo de Dagón, que era una estatua, un monigote que tenían, según ellos, su Dios, y lo ponen ahí. Entonces se van y dicen, aquí Dagón, tú que nos has ayudado en esta guerra, te traemos
esta arca de los israelitas, esta ofrenda. Y dice que al otro día lo dejaron ahí, se fueron cada uno a dormir, a festejar. Al otro día vienen al templo y lo encuentran a la estatua de Dagón tirado de rodillas frente al arca. Dice que miran encima de una estatua, ¿no?, para que se doble de tal manera. Dice que lo miran y tenían que hacerlo que se levante, pero solito no se levantaba. Así que imagínate las peripecias que habrán hecho los filisteos para volver a poner erguido a su Dagón. Y dice que lo volvieron a poner erguido. Le dijeron, no, vos quédate acá. Y así se fueron al otro día, lo mismo. Al otro día entraron y otra vez Dagón estaba de rodillas, postrado. Entonces dice que ellos dijeron, no, acá pasa algo raro. Así era como en la antigüedad de los templos se llevaban las ofrendas. Así era como en los templos estaba lo más precioso. Luego la historia continúa en los filisteos. Dice que se llevan el arca de una ciudad a otra porque tienen miedo, porque dicen, el Dios de esta arca es muy poderoso. Y dice que comienzan a aparecer plagas en medio de los filisteos, de los pueblos. Y donde el arca iba, aparecían tumores, plagas. Finalmente toman consejo y dicen, no, ¿saben qué? Este Dios tiene mucho poder, dijeron. Vamos a devolver el arca a este. Así que pusieron sobre un carro nuevo, pusieron el arca. Y dice que pusieron un caballo y dijeron, si es realmente este Dios es tan poderoso, lo vamos a dejar aquí solito y a ver si conoce el camino. Y dice que lo dejaron en el camino. Y los animales comenzaron a caminar hasta que llegaron a la tierra de Israel. Cuando los israelitas vieron que venía el arca solita, alguno habrá dicho, este Dios se sabe defender solo. Sola volvió el arca. ¿Y sabes el dinero que representaba? Porque luego lee en la Biblia cómo estaba construida. El arca era todo oro. Dice, es más, que antes de mandarla ellos dijeron, no, ¿cómo la vamos a mandar vacía? ¿Qué nos atacó? ¿Cuáles fueron las plagas? Y nos atacaron tumores, nos atacaron ratones, nos atacaron todas las plagas. Entonces dijeron, hagamos tumores, pero de oro. Y lo abrieron el cofre y los metieron ahí. Ratones, todo de oro. Llenaron de oro el cofre y lo mandaron, diciéndole, paguemos a este Dios para que no nos dañe más. Y así es como el arca volvió con dinero. Algo tremendo. Pero los que no se sabían cuidar solos eran los hijos de Israel, que pensaban que solamente un símbolo los iba a salvar. Ellos necesitaban tener la protección. No solamente en la comunión con Dios, el saber que tu Dios está ahí, sino aprender a proteger para que nadie robe la bendición que Dios te dio, para que nadie robe la paz, la esperanza que Dios te dio. Por eso es tan importante la actitud de Nehemías de construir la muralla, porque la muralla proveía la fortaleza, el cuidado, para que el enemigo no viniese a robar lo que Dios te había dado. Yo conozco creyentes que antes eran de una gran bendición, pero hoy ellos miran y dicen, no sé, pastor, ¿dónde quedó todo lo que antes yo tenía? Y te lo robó. Extraños devoraron tu fuerza, dice la Biblia, y tú no lo supiste. Extraños, cosas que no conoces, te quitaron las fuerzas y tú no te diste cuenta. ¿Cómo? ¿Y cómo me quitan las fuerzas? ¿Cómo me quita la bendición? El diablo. ¿Qué era lo que le dijeron a Nehemías? Le dijeron, ven, vamos a reunirnos en alguna de las aldeas del campo de Ono. El campo de Ono era un lugar bonito. Vamos a charlar ahí mientras contemplamos toda la pradera, comamos un asadito, hagamos algo. Vamos Nehemías, si ya trabajaste tanto. El diablo lo quería distraer, sacarlo del proyecto y del plan que Dios le había puesto. El diablo lo quería entretener con otra cosa. Algunos, cuando están a punto de ver la gran bendición de Dios, les dan una oferta de un trabajo mejor y les dan una oportunidad para que vayan y ganen el doble de salario. Y antes no. ¿No es de sospechar eso? ¿No es sospechoso cuando, así como decía un jovencito, yo no sé, pastor, ahora que me vine a la iglesia todas las chicas me miran, dice, y antes nada, dice, y ahora todas me miran? El problema es que después se apartó. Y le decía una hermana, qué bronca me da, decía, antes cuando iba a la iglesia todas me miraban, y ahora que puedo hacer lo que quiera, nadie me mira, dice. Qué tremendo. Pero el diablo le dijo, venite aquí a los campos de Ono, vamos a charlar con algunas chicas por ahí. Y este se entusiasmó, se creyó todo. Así que se alejó. Después de un tiempo siguió luchando, fortaleciéndose en Dios, pero miraba a lo lejos los campos de Ono.
Y decía, ¿será que estoy tan matador últimamente? Así que agarró y se apartó. El asunto es que cuando fue a los campos de oro no había nada. No había nada para él. Lo peor de todo es que había perdido su fe, había perdido la bendición que Dios tenía para él. La Biblia dice entonces que estos le dijeron, vamos a una de las aldeas del campo de oro, vamos a charlar, vamos a hablar, vamos a comer, vamos a festejar. Vamos a alejarnos un poco del trabajo, vamos a distraernos un poco. Yo ahora a veces veo que hay tanta distracción para los creyentes que a veces el plan de Dios queda a un lado. Hay tanto entretenimiento. Yo pensaba, mientras mi hijo estaba mirando un video de un recital cristiano, yo miraba y decía, pensar que cuando a mí me predicaron de Dios, ser un cristiano era ser un bicho de otro planeta. No había nadie, ningún cristiano. En la iglesia apenas éramos un puñado. Y si yo le contaba a alguno de mis amigos que era cristiano, ni siquiera sabía lo que era. No había recitales, no había música, no había absolutamente nada. No había el cassette cristiano que vas y te compras una película cristiana y tienes el entretenimiento cristiano, todo. El mundo cristiano que le llamo yo. El mundo cristiano. Que tienes que mirar y ver bien a dónde empieza lo cristiano y dónde empieza el campo de oro. Porque la verdad que últimamente no sabes. Entre toda la oferta que hay de distracción y de esparcimiento cristiano, no sabes cuál es lo que te va a edificar y cuál es el campo de oro que te va a alejar del plan de Dios, que te va a distraer. El diablo te va a poner cualquier distracción, cualquier cosa para hacer. Pero sin embargo Nehemías dijo, no, porque yo construyo una gran obra. No importa lo que me digan. Se burlaban primero de él, se reían, y cuando vieron que las murallas se levantaron, dice que dijeron, de alguna manera lo tenemos que parar Solo faltaban las puertas, y luego con las puertas puestas nadie iba a entrar sin una autorización. Nadie iba a poder entrar y salir así nomás cuando quisiese. Había tiempo para entrar, había guardias en las puertas y había un horario en que las puertas de las ciudades amuralladas se cerraban. Llegaba a cierta hora y el que entró, entró, y el que no, se quedó fuera. Sin embargo, Nehemías dijo, yo construyo una gran obra. Ustedes digan lo que quieran. Primero se burlaron de él, primero se reían. ¿Sabes qué? Cuando yo empiezo a predicar la palabra, le empiezo a predicar a algunos amigos que tenía y a compartir con algunos parientes que no sabían bien de Dios, entonces yo le comparto la palabra, lo que Dios me había enseñado, y comenzaron a entusiasmarse, sabiendo que Dios era un Dios vivo, que Dios podía hacer milagros, que Dios podía tocar los corazones de los hombres. Así que nos ponemos a cantar en mi casa, a juntarnos. Y entre ellos venían algunos amigos míos y por ahí algunos amigos de mi hermano, o conocidos que él tenía. Y un joven un día venía, entraba y estaba ahí, atrás. Y nosotros dijimos, bueno, si vamos a compartir una palabra, tenemos que poner un púlpito o algo. Entonces mi papá agarró un parlante viejo que tenía por ahí atrás y le metió una madera así y dijo, bueno, acá para que apoyen la Biblia, dijo él. Terminamos de cantar, de compartir, y bueno, dice, bueno, vamos a leer la Biblia. Dije yo, puse la Biblia ahí y justo vino un joven, estaba atrás. Eran como 2 o 3 que vinieron juntos, pero uno de ellos tenía rulos, todo el pelo largo, y se reía. Todo, yo digo, ¿qué vino? ¿Quién es este Zambalá? Se reía y yo lo miraba, digo, pero dije, bueno, Señor, yo le comparto la palabra. Y no aguantaba, se ve que el diablo le estaba ministrando, no aguantaba la risa. Parecía que lo estuviese contando un chiste. Cuando salió para afuera, ¡pah! Ja, se reía con los amigos. Y dice, ¿qué le pasó a este Ruli? Dice, se volvió loco, dice, agarró, puso un cajón de manzana ahí y se puso una iglesia en su casa, decía. Se mataba de la risa, le andaba contando a todos los amigos. Yo estaba trabajando para Dios. A mí no me importaba si era un parlante viejo el que teníamos o qué. Pero no me iba a distraer por lo que dijesen otros. Yo dije, Señor, tengo que ser un canal de bendición si tú me llamaste. Voy a hacer tu voluntad. Y comencé a trabajar. ¿Sabes que este joven que se mataba de la risa y que se reía, tiene una de las iglesias más grandes de nuestro ministerio en estos días? Y está construyendo una de las iglesias más grandes de su provincia en estos días. Al igual que Nehemías. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es Dios!
llama y me dice, pastor, se me abrió una grieta en la pared, ¿qué hago? Bueno, hermano, seguí construyendo, pero mirá si después se cae. Le digo, bueno, si se cae es mi responsabilidad. Le digo, no te hagas problema, vos construí, que no se debiliten tus manos, que no te detengas. Dios, cuando tiene planes, vendrá el enemigo como un río, dice la Biblia, pero el Señor plantará bandera contra él. Entonces dice que Nehemías dijo, no, definitivamente no me voy a dejar entretener por nadie, no por lo que se rían los demás, no por lo que los demás piensen de mí. Entonces dice que hasta 4 veces vinieron, hasta con una carta abierta. Pero Nehemías dijo, no, yo voy a construir una gran obra. Dice la Biblia, versículo 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como tú dices, sino que tú de tu corazón, tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Todo lo que él iba contando, lo iba contando en medio de la historia, en medio de lo que estaba viviendo. Dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado. Dice que este varón, Semaías, estaba encerrado. Semaías, según se cree, era un profeta. La palabra Semaías significa el que oye la voz de Dios. Por un lado, el diablo no pudo destruirlo, entonces utilizó, dice que lo sobornaron. Estos 3 se juntaron, le dijeron, tomate, vamos a pagar tanto dinero para que le digas a Nehemías que se encierre, porque esta noche lo vamos a ir a matar, que se encierre en la casa de Jehová. Así que dice que él se encerró y le dijeron, Nehemías, ve allá porque Semaías está encerrado en la casa del Señor, porque viene algo terrible esta noche va a pasar. Tienes que estar ahí en la presencia de Dios, cubierto, a salvo. Entonces le dice Semaías, ven, enciérrate esta noche conmigo, porque esta noche vienen a matarte, han planeado quitarte la vida. Y Nehemías por poco duda. Un profeta le estaba hablando, una persona cuyo nombre significaba el que oye la voz de Dios. Pero en ese momento, ¿sabes? La voz que estaba escuchando, la voz de Satanás estaba escuchando. Entonces Nehemías dice, no, un hombre como yo no me voy a encerrar, no voy a dejar que el diablo me haga tener miedo. Un hombre como yo no va a terminar encerrado. Esto no es sino otra cosa que un plan de ellos para alejarme del plan de Dios, para alejarme de la voluntad del Señor. Primero con la distracción y luego con el temor. Pero Nehemías dijo, no, Dios está conmigo. Si Él me dio las fuerzas para hacer todo lo que hice, me dará las fuerzas para seguir más adelante. Hay personas que se quedan en donde están en estos días porque tienen miedo a lo que va a venir después, tienen miedo al fracaso, tienen miedo que se van a enfermar. El diablo, de una u otra manera, está tratando de robar la bendición. El temor es una de las armas que Satanás más utiliza. La Biblia dice que había hombres que por el temor a la muerte estaban esclavos en esta vida, por lo cual Dios vino a libertarlos. Tenían miedo a morirse, tenían miedo, ¿qué me va a pasar mañana? ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Y qué me va a pasar cuando sea grande? ¿Y qué me pasa si no tengo trabajo? ¿Y qué me pasa si la jubilación no me sale? ¿Y qué pasa si me roban el auto? ¿Si me roban la casa? Cierta mujer le pasó así aquí en esta ciudad. Empezó a tener miedo de la ola de inseguridad, de la ola de delincuencia. Sabes que en nuestro país hay una histeria total. En los Estados Unidos todos los días roban, todos los días hay asesinatos, crímenes. Todos los días la policía mata a 3, 4, así nomás. Se desayunan con 4 o 5 todos los días. Solo en el área de Los Ángeles siempre hay 3, 4 muertes. Muertes preventivas. Ellos ven que metés la mano en el bolsillo, te metieron 4 balas en el pecho por las dudas. Y luego miran a ver si estabas sacando un paquete de galleta o qué tenías. Es así. Tal cual como los ves en las películas. Así es. Y aún peor todavía. Pero aquí pasa un accidente en algún lado, ya dicen, todos los argentinos manejamos mal. Un niño lleva un cuchillo a la escuela, dicen, hay una crisis escolar. Nosotros somos especialistas para crear ese pánico colectivo. Hace unos días hablaban del desabastecimiento. Nosotros decíamos, hermanos, si pasa una semana con que no hay mucha comida, mejor. Así adelgazamos un poquito. ¿Qué tanto abastecimiento? ¿Qué tanta crisis? Esos piensan que nos van a manejar como si fuésemos tontos, que escriben una noticia y que vamos a seguir corriendo como tontos por la noticia que escuchamos. Así pasó en la década, creo que de los 60,
en Estados Unidos cuando cierta personaje empezó a hacer un programa de radio que hablaba de la invasión de los extraterrestres. Y la gente se lo creyó tanto que empezó a haber una crisis colectiva. Ya la gente empezó a llamar, decía, acabo de ver un marciano en mi casa, decía. Nos están atacando. Hubo hasta suicidios. Puedes leerlo en la historia. Algo terrible. Eso es lo primero que nos enseñaron cuando yo estudiaba comunicación social. Lo primero que nos enseñaban acerca del poder que tiene la comunicación. Que la gente a veces se cree todo. Todo lo que le dicen. Y después, tarde o temprano, uno queda esclavo del temor. Temor a que te roben, temor a que te asalten, temor al fracaso, temor a que choques tu vehículo, temor a que la aseguradora no te va a pagar. Y es verdad, no te lo van a pagar nunca. Vas a tener que caminar y caminar y caminar y uno paga el seguro y luego tienes un accidente y no le sacas un centavo a la aseguradora. Están hechos con ese objetivo, para ganar dinero, no para protegerte. En los Estados Unidos hay crímenes todos los días. Todos los días hay robo a mano armada, todos los días. En la puerta de mi casa, en la ventana de mi casa, porque nosotros teníamos un driveway que le llaman, que llevaba a unos departamentos que había atrás de nuestra casa, a los tiros. Los chicos se tiraban al piso cuando escuchaban, yo les decía, cuando escuchen disparos, tírense al piso porque las casas en aquella área son todas casas de material ligero, la mayoría. Las mansiones y todo lo que hay es todo material ligero. Es todo un espejismo tremendo. Yo les comentaba a los hermanos que a raíz del trabajo que yo hacía, que trabajábamos en la construcción, nos metíamos a las mansiones de los famosos, donde no entraba nadie, solo entrábamos con un pase que nos daban porque éramos como subcontratistas, así que entrábamos ahí. Y todo es material ligero. Las mansiones, todo lo que ves que valen millones, claro, valen millones, pero es todo material ligero. Así que un disparo entra por una pared, sale por la otra, y hasta atraviesa las 5 o 6 habitaciones sin parar. Todas paredes secas, material ligero. Un día como a las 7 de la tarde se escuchaba en el pasillo, pam, 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 y el otro, plam, 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 le contestaba. Y los nenes tirados en el piso. Otro día a las 1 de la mañana, uno corría, le iba tirando, y el otro se daba vuelta y de atrás miraba para atrás y le tiraba así, plas, plas, y nosotros con mi esposa mirábamos por la ventana. Y no dábamos crédito a lo que veían nuestros ojos. Otra vez, a 20 metros ya estaba el alley que le llaman, que es un pasaje. Y ahí siempre los vehículos pasaban como en las películas, camionetas de 50, 70 mil dólares, con todas sus llantas de 19, 21 pulgadas y todas tuneadas, como le dicen acá. Todas custom. Y se paraban, frenaban un poco, miraban así a los departamentos, en algunos departamentos que teníamos como a 50, 60 metros, y empezaban, pa, prum, 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 pam, pam, y después se escuchaban las ruedas, y salía. ¿Sabes que jamás pasaron ni siquiera uno de todos los tiroteos que te estoy contando? Ni siquiera uno. En ningún diario de Los Ángeles, ni siquiera en los diarios locales, nada. Nada, absolutamente nada. Secuestros, hay a montones. Vas por el freeway y hay carteles que dicen secuestro, chapo patente tanto, un niño, secuestro, una niña, secuestro, una mujer. Este es el sistema Amber que usan ahí en Los Ángeles, por lo menos, creo que está la red en todos los Estados Unidos. Que cuando hay un secuestro enseguida ponen las placas en las autopistas para que ubiquen a la persona que cometió el secuestro. Pero la gente asume que en 10, 12, 15 millones de habitantes siempre va a haber una muerte, siempre va a haber un crimen. Si aquí nomás en nuestra ciudad hay suicidios, crímenes, pero no por eso tienes que andar histérico pensando que mañana va a venir alguien a matarte. El problema es que nosotros aumentamos, sobredimensionamos el problema y no hacemos absolutamente nada para solucionar el problema. No hacemos nada. Todos los días de los prostíbulos, cada tanto sale un muerto, un acuchillado por ahí. Y cuando sale acuchillado, la ola de violencia, y no, nadie dice, ¿por qué no sacamos los prostíbulos? No, el asunto es vender la noticia. ¿Y sabes qué? Los tontos somos nosotros que compramos esa noticia. Esa es la verdad. Nosotros somos los culpables. Es como a veces, ¿por qué nos tocan estos gobernadores? ¿Por qué nos tocan estos presidentes? Porque somos los que nosotros votamos. Ellos no cayeron del espacio, no son extraterrestres. Son el producto de una sociedad que está enferma, de una mentalidad de fracaso,
De alguien que dice, yo me salvo yo y los demás, ¿qué me importa? Voy yo, robo todo lo que pueda, acumulo y listo, ¿qué me importan los demás? Para que cuando sea viejo no me muera de hambre, dicen, por el temor. Todos quieren salvarse de alguna manera. Así, el diablo quería atrapar a Nehemías por medio del miedo. Dijo, ven, enciérrate, esta noche te van a venir a matar. Una vez uno me dijo, pues no uno, como 3. Pues ya vas a ver lo que te voy a hacer, me dice. Yo soy muy pesado, dice, y me amenazó que me iba a matar. Y yo le digo, ¿qué querés, que me largue a llorar? Le digo, matame, le digo. Yo estoy listo. En cualquier momento, si me tengo que ir, pero le digo, si Dios quiere, me vas a matar. Pero si Dios no quiere, vas a hacer todo lo posible hasta lo imposible y no me vas a poder matar. Nunca más le vi un pelo. Nunca más. Otro le dijo lo mismo. Después terminamos de amigos. No le tengo miedo a la muerte. Mi esposa decía, pero vos cuidate, Ruli, con esos patoteros. Venían, imagínate. Yo a veces tenía contacto con pandilleros, gente pesada, pero muy pesada. Y me decía, pero vos estás buscando que te maten, me decía. No, le digo, pero tampoco voy a dejar que me voy a largar a llorar. Ellos piensan que con un arma me van a hacer tener miedo. La Biblia dice que nuestra fuerza es el Señor. Dios es tu fortaleza. Dios es un escudo alrededor de ti. Dice la Biblia que Dios le dijo a cierto varón, haz Jerusalén otra vez, pero hazla sin muros esta vez, porque yo seré un muro de fuego alrededor de ella. Aleluya. Dijo Nehemías, no voy a ir, no me voy a encerrar en la casa de Dios. Dice Nehemías en el versículo 11, entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Salvarse él y nadie más que él. No entraré, dijo él. No voy a entrar. Dios me va a ayudar. Ellos querían que él mostrase una imagen de debilidad ante la gente y que luego él cayese en descrédito, que la gente se burlase luego de él diciendo al final, tanto que muro, y anoche estuviste encerrado con la cola entre las piernas ahí en el templo. Entonces él dijo, no voy a entrar. No voy a dejar que esta gente me roben la bendición. A veces tienen miedo de predicarle al papá, a la mamá, que tienen miedo que se te rían. Nosotros cuando yo acepté a Cristo no había tantos cristianos como hoy hay, no había recitales. Y a veces uno tenía que darle la cara. Yo en la universidad por ahí me decía, una vez una chica se acerca y me dice, vos sos medio raro, me decía. Yo la miraba, digo, esta está más. Ella pensaba que yo era medio raro, no sé, medio tonto. ¿Qué pensaba que era? Qué raro, porque no participo de lo que ustedes hacen. No, le digo yo. Yo creo en Dios. Y hay cosas y lugares que ya no voy más. Y cosas que antes hacía que ya no las hago más. Por amor a Dios. Porque sé que es lo mejor para mi vida. Me miraba, media rara, porque cuando uno es joven, uno quiere vivir la vida, dice, quemar las naves. Así hay algunos que tienen 30 años y ya ni nave les queda. 2 palos quemados nomás es lo que tienen. Se las quemaron todas en la juventud. Nada les quedó. Ni ánimo de vivir les quedó. Yo no sé dónde están estas jóvenes. Yo sí sé dónde estoy. Y sé que el Señor me lleva de un lugar a otro lugar. Y donde el Señor me lleva, la bendición me sigue. ¿Sabes qué? Dios le habló a cierto varón y le dijo, yo te voy a sacar y te voy a llevar a tierra de bendición. Este varón dijo, Señor, llévame a donde tú quieras. Pero si tu presencia va conmigo, yo voy a ir. Mas si tu presencia no va conmigo, no me voy a mover a ninguna parte. El Señor le dijo, no, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya, aleluya y aleluya. Santo es Dios. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. ¿Sabes que nuestro país necesita que nosotros tengamos una mentalidad distinta? Que entendamos que en la vida va a haber problemas siempre y el asunto no es andar gritando porque hay un problema. El asunto es ver cómo hacemos para solucionarlo. ¿Qué podemos aportar de nuestro lugar? No dejarnos atrapar por el miedo. Esta mujer que te contaba, que empezó a escuchar tantas noticias de miedo, empezó a poner rejas en su casa, aquí en esta ciudad, que es una de las penúltimas ciudades del fin del mundo.
una de las últimas 3 ciudades del fin del mundo. Aquí, donde a veces los ladrones roban un auto y tienen para salir de la ciudad, de la provincia, tienen que hacer 8 horas de viaje para salir. ¿A dónde van a llevar un vehículo que roben aquí? A veces la policía cuando roban dice, lo van a dejar tirado por ahí, dice. Tranquilo ellos, después lo encuentran tirado por ahí al vehículo, a veces lo chocan, los jóvenes lo agarran para dar unas vueltas. Esta mujer empezó a encerrar su casa con rejas. Después, ya no contenta con las rejas, tenía miedo que alguien la esté vigilando. Entonces empezó a poner cortinas oscuras. Después ya no abría la puerta de su casa. ¿Sabes qué? Finalmente esta mujer terminó quedando como loca. Los hijos, los nietos, decían, no podemos entrar a esta casa. Porque ella tiene miedo a todo. Tiene miedo cuando vamos nosotros, nos pregunta quiénes somos. Ya empezó a desconocer a su familia. Algo tremendo. Algunas personas no llegaron a este extremo de ser dañadas en su mente, pero sí en la preocupación de su corazón. Preocupación a qué te pasará mañana. Si me muero, dice, tengo que pagar el panteón. Dice, pero ¿para qué vas a pagar el panteón? Decirle que te quemen y te tiren por ahí, que no le hagas un bien a la naturaleza. Que aunque sea sirva para abono de las plantas, tu carne quemada. ¿Para qué vas a pagar un panteón, hermano? Con esa plata, ¿sabes cuántos niños podés darle una copa de leche? Dice, no, porque se me pasó la cuota del panteón, dice. Yo le digo a mi esposa, el día que me muera, quémenme por ahí y tírenle en el agua, en el mar, donde quieran. Pero yo no quiero que nadie diga, ahí está el pastor Cortés, mirá, acá está la tumba del pastor Cortés. Yo no quiero que busquen entre los muertos a aquel que va a estar vivo. Y si vos sos un hijo de Dios, también vas a estar vivo. Y la muerte será solamente un paso duro, difícil, pero pasarás de vida a la otra vida. Y aquel que vive y cree en mí, dijo el Señor, no morirá jamás. Y por todo están preocupados. Hay algunos que le dejan la lista a la esposa, mira, cuando me muera, poneme el traje, el marrón, porque el negro no es muy triste, dice. Y la corbata, y ahí vos lo ves, algunos hasta se entierran con celular, porque si por las dudas me despierto, dice. De verdad. Qué problema cuando empieza a sonar el celular a las 5 de la mañana. Algo tremendo. Pero hay gente que tiene temores de todo tipo. Esos que hacen poner timbres en los cajones porque dicen, tienen miedo que les agarre un estado de catalepsia y que parezca que están muertos, pero que están vivos. Y dice, imagínate, me despierto y estoy con 3 metros bajo tierra. Entonces empezó a tocar el timbre, dice. Es de verdad. Parece un chiste, pero es la realidad. Algo tremendo. La Biblia dice que Dios te recibirá con sus ángeles en gloria del otro lado. Que muere el impío y no pasa nada. Pero cuando muere el justo, dice que aún la gente lo ignora, pero no saben los demás que de en medio de la aflicción es quitado para llevarlo a la gloria de Dios. Para algunos escuchan esto cuando se muere y alguien trata de disfrazar mintiendo que era buenito. Eso es mentira. Esta es la verdad. El que cree en mí, dijo el Señor, no morirá jamás. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo y hoy desean hacerlo. Aquellos que antes tenían miedo que se iban a morir, que les iba a agarrar una enfermedad, que les iba a agarrar una peste, que iban a chocar el auto, que les van a rayar su vehículo, que el hijo va a andar mal. ¿Por qué no pones tu vida en las manos del Señor? ¿Por qué no pones tu casa en las manos del Señor? Pero luego no te sientes en tu casa a esperar. Empieza a construir muros, defensa, para que no venga el diablo cada día y te distraiga con algo. Vamos a ver lo que hay en los campos de horno. Vamos a hacer tal cosa. Vamos, no vayas a la iglesia porque hoy hay un asado en tal lugar. Un varón vino hace unos días, me decía, pastor, hoy me invitaron para un asado de mi cuñado, me invitaron para un bautismo de tal otro y para no sé qué. 3 asados. Pero dice, pastor, yo tengo necesidad en mi corazón, mi casa se está desmoronando, yo necesito a Jesús en mi vida. Aleluya. Esa es la buena decisión. Esa es la decisión sabia. Claro que sí.
Todos aquellos que nunca aceptaron a Jesús en su corazón, yo les voy a invitar a que cierren sus ojos. Si deseas hacerlo, repite esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón recibirte en mi como corazón, mi único Dios como mi único Dios y Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados por todos mis pecados y por mis errores. y por mis errores. Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes a conocerte, a conocerte, a seguirte seguirte y a serte fiel. y a serte fiel. Señor, Señor, yo te doy gracias yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna por darme vida eterna y por hacerme y por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del En Padre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. El mini